Hoy vamos a hablar de dos temas. Uno, cómo va la construcción de los trenes Ciudad de México-Pachuca y Ciudad de México-Querétaro, la licitación de Querétaro-Irapuato y de Saltillo-Nuevo Laredo, y también los estudios para dar continuidad al tren México-Nuevo Laredo y México-Nogales. Entonces nos van a platicar cómo vamos. Bueno, vamos con la presentación. Al final, detector de mentiras. Empleos que vamos a tener en base a la experiencia de construcción de vía férrea. En el México-Pachuca tendremos 22,000 empleos, directos. No tenemos a ciencia cierta una evidencia bibliográfica que nos diga cuántos son indirectos, pero la generalidad es el 2:1. Entonces, en total serán 60,000 empleos, 20,000 directos y 40,000 indirectos para el México-Pachuca. Para el México-Querétaro, ahorita estamos estimando 45,000 a 50,000 empleos directos. Ponga lo correspondiente, 150,000 empleos. Estamos hablando casi de 200,000, pero nada más en este intervalo de trabajo y nada más nosotros, más los que haga nuestra contraparte, que debe de ser igual de las otras vías férreas hacia el norte del país. Entonces yo estimo, no sé, en total 400,000, 500,000 empleos entre directos e indirectos por la construcción de vías férreas, tan solo en este año. Con las comunidades se dialoga, porque el objetivo del tren o de los trenes, estos trenes al norte, igual que en el caso del Tren Maya o el interoceánico, pues es que tenga beneficio a las comunidades durante la construcción y posteriormente. No solamente es una vía de transporte, una vía que comunica de un lugar a otro del país de manera segura, rápida y de calidad. Entonces, no solamente es ello el beneficio de la movilidad que dan los trenes a las personas, sino también pues los beneficios económicos para las ciudades, las pequeñas comunidades que van alrededor del tren. Y durante la construcción pues se dialoga permanentemente para poder adquirir el derecho de vía. En algunos casos son los derechos de vía existentes del tren de carga, que como ustedes saben los trenes de carga se concesionaron y siguen concesionados, las antiguas vías, y estas son nuevas vías, completamente nuevas vías. En algunos lugares es el derecho de vía porque está el tren de carga, pero todavía hay suficientes metros para poder construir las otras vías, pero en otros lugares se tienen que comprar predios para que pase el tren por ahí y se dialoga, se hace asambleas. En muchos lugares las comunidades dicen, bueno, ya que está el desarrollo del tren, pues aprovechamos para que haya un camino, que nos apoyen con algunos otros beneficios sociales, y todo eso se está haciendo en diálogo con las comunidades. Está Néstor Núñez ayudándonos en eso y la SEDATU como parte de este trabajo tan importante de diálogo. Y por supuesto ingenieros militares y Andrés y SICT pues también están apoyando para el derecho de vía. Los estudios de demanda, que son los que se hacen antes de construir el tren, se hacen muchísimos estudios. De hecho, nosotros nos reunimos desde antes de que entráramos al gobierno. Entonces, presidente López Obrador, le pedí que nos pudiéramos reunir con Defensa y el equipo que ya iba a entrar para poder iniciar todos los trabajos. Entonces, de hecho, nosotros iniciamos antes de octubre del 2024 con todos estos trabajos. Ingenieros militares nos está ayudando muchísimo. ¿Por qué no platica, por ejemplo, de los vuelos LIDAR, general Vallejo? Platíqueles todo lo que significa eso. Los vuelos LIDAR, ¿no? Sí, y todos los estudios que se hacen antes. Bueno, efectivamente, antes de empezar a construir la vía se tiene que hacer una serie de estudios de ingeniería básica y posteriormente de proyecto ejecutivo de todo lo que vamos a hacer. Para tener una vía férrea hay que hacer un trazo preliminar y ese trazo preliminar se hace con estudios, tanto topográficos, geodésicos a nivel terrestre, como estudios que antes no se tenía esa capacidad y hoy tenemos equipos que se instalan en helicópteros. Es este sistema LIDAR, que realmente es un radar que se monta en un dron, de hecho en el país, el único equipo que está montado sobre un helicóptero y tiene largo alcance es el que tiene la Secretaría de Defensa Nacional, con un helicóptero de la Fuerza Aérea y un equipo LIDAR que va haciendo un escaneo, imagínense, de cada
5 centímetros de un suelo de 400 metros de ancho por toda la longitud del tramo y emite unas ondas radar que impactan en las copas de los árboles, regresan, vuelven a bajar, impactan en, en la infraestructura que está abajo de los árboles, regresan y después vuelven a impactar en el suelo. Nos permite en un solo escaneo tener una información que antes nos llevaba años. Determinamos primero las cotas, las curvas de nivel. Luego, ¿qué infraestructura está construida sobre esas curvas de nivel? Y ahí es donde aparecen un preliminar de todos los restos arqueológicos que se encuentran en el lugar y de inclusive la infraestructura distinta al terreno que nos vamos a encontrar y que se va a tener que compensar a quien se le compre el terreno. Es más, se cuentan hasta las copas de los árboles y el tipo de árboles con ese vuelo. Y con esa información regresamos a los respiradores para hacer el trazo. Y después hacemos estudios geológicos, geotécnicos y geofísicos, porque ya lo vimos en el Tren Maya, para no impactar sobre zonas cársticas, sobre dolinas que tengan poca capacidad de carga, para no tocar ríos subterráneos y fallas geológicas. Para eso hacemos estudios sobre lo que el vuelo líder, nuestra pretensión de trazo, el vuelo líder nos dijo, y nuestra campaña geológica, vamos revisando las características del terreno para ver por dónde vamos a hacer el trazo. Y después le acompañamos de estudios hidrológicos. Hoy hacemos modelos de inundación distintos. Hemos platicado en varias juntas a la señora presidenta que la vieja vía ferroviaria porfiriana, por llamarla así, que se construyó en los 1900, a veces tiene nada más de cuerpo de terraplén lo que tiene este escalón. La vía férrea está a 50 centímetros, 70 centímetros, 1 metro. Hoy nuestras vías férreas están a 5 metros de altura mínimo. ¿Por qué? Porque tenemos obras de drenaje transversal. Y estas obras de drenaje transversal se hacen con modelos de simulación en el Tren Maya de 1000 años de lluvias extraordinarias. Y hoy las estamos haciendo en esta parte del país con 500 años. Es decir, que vengan lluvias extraordinarias con periodos de retorno hasta 500 años que inunden. Siempre que eso suceda, la vía permanecerá al menos 1 metro abajo, desde el hongo del riel hasta el cuerpo de terraplén. Ahí llegará lo que le llamamos el NAVE, el nivel de aguas máximo extraordinario. Y también ahora dejamos muchísimos cruces de fauna, cruces peatonales. A veces tenemos, estos mismos estudios nos dicen, levanta la vía. ¿Por qué levantaste tanto la vía? Pues porque tienes que incrustar un cruce peatonal, un cruce ganadero, cruces para animales y las obras de drenaje transversal. Todos esos estudios los hacemos hoy con una capacidad que tenemos de ingeniería. Por eso lo que estamos haciendo, y hay que repetirlo y dejarlo muy claro, estamos haciendo obra de calidad mundial. Tenemos los mejores equipos. Hoy tenemos una experiencia de construcción de vía férrea de muchos kilómetros. No cualquier país construye más de 1.500 kilómetros de vía férrea en zonas tan complicadas como fue el sureste del país. Tenemos los mejores equipos, tenemos ingeniería, tanto las empresas constructoras como el cuerpo de ingenieros. Hoy tenemos equipos de tendido de vía que antes no había en el país. Compramos los insumos estratégicos de mejor calidad. Hoy México sí produce los durmientes. Ojalá produciéramos los rieles. Hemos invitado a la industria acerera que fabrique los rieles que necesitamos para no tengamos que hacer compras en el extranjero. Los elementos de fijación, las bajosuelas, todo lo que requiere la vía férrea es de la mejor calidad. Y estos estudios que hemos hablado, los estudios RAMS, ese es un proceso, una buena práctica internacional para ir construyendo la vía desde el proyecto, la construcción y la operación con las mejores prácticas profesionales de seguridad y eficiencia. Entonces, evidentemente, cuando ya tenemos esa información, nuestros compañeros, nosotros le llamamos la punta de lanza le llamamos la cobertura social, el paraguas social. Nuestros compañeros de la Secretaría de Infraestructura, de la Agencia Reguladora, de SEDATU, de Bienestar, del INDAVIN, pues son los que van a negociar con los propietarios de los terrenos, pues para saber exactamente hasta dónde y para que decirle, lo que tenemos es que sabemos que tu terreno ya se inunda o no se inunda, o tiene estos bienes distintos a la tierra, o tienes tantos árboles, o tienes esta calidad de material. Hoy todo eso lo podemos determinar en base a estos estudios de ingeniería básica que les hemos mencionado aquí,
que son tan importantes, pues para que no gaste. El Estado mexicano no se puede el lujo de gastar dinero innecesario en comprar un terreno donde le aparezcan 40 vestigios arqueológicos, o comprar un trazo donde vamos a construir vía y lo paguemos y resulta que tenemos fallas geológicas importantes. Eso lo logramos hoy con los estudios que nos han instruido, que debemos realizar y que estamos dotados con los equipos para hacerlo. Eso es realmente lo que está sucediendo. Tengan la confianza de que lo que estamos haciendo, lo estamos haciendo como con cualquier país que se apega a las mejores prácticas internacionales. ¿Es cuánto, presidente? Gracias. Presidenta, y además están los estudios de demanda. ¿Cómo platicas, Andrés? Con su permiso, Presidenta. Sí, iniciamos, como decía la Presidenta, lo antes posible los estudios de demanda de los primeros 4 tramos. Los estudios de demanda son muy importantes porque nos dicen cuántas personas se quieren potencialmente mover, de dónde a dónde. Y son necesarios sobre todo para 2 cosas. El dimensionamiento de la flota, cuántos trenes vamos a necesitar para mover esas personas. Es precisamente con esos estudios de demanda que les decía yo lo de la configuración de los trenes, que llegamos a la conclusión de que necesitamos unos trenes más largos y unos más cortos. ¿En qué horario se mueve la gente? Es distinto el horario, por ejemplo, Pachuca, Ciudad de México, sabemos que la relación es cotidiana, es personas que estudian y trabajan, que van a venir diario a la ciudad o viceversa. En contraste, Ciudad de México, Querétaro, no necesariamente es una relación tan intensa. Sí hay gente que hace el viaje diario, pero evidentemente es más gente la que hace ese viaje diario a Pachuca. Podemos imaginar que los días de la semana, y bueno, así salen los estudios, ya no solo lo tenemos que imaginar, los días de la semana también es distinto. Es distinto venir de Pachuca en lunes, por lo que les decía que es diario de trabajo, que en viernes o sábado de Querétaro. Entonces, eso nos permite dimensionar la flota, nos permite dimensionar las estaciones. Como ustedes saben, tenemos paraderos, estaciones intermedias y estaciones grandes. Hay poblaciones que van a tener un paradero porque es importante que tengan la conectividad. No quiere decir que sea necesario que el tren pare diario o pare en todos los servicios. Y entonces también lo que nos permiten los estudios de demanda es hacer el diseño operativo. Es qué recorridos vas a tener. Les enseñaba yo ahorita parte de los estudios que ya tenemos y unas propuestas preliminares del diseño operativo. Podemos todos o queremos hacer ya y ver el viaje Ciudad de México-Querétaro, pero para la gente, si no lo ves desde la Ciudad de México, no lo ves solo desde Querétaro, para la gente de Celaya y de San Juan del Río, pues el viaje tal vez más importante es Celaya-San Juan del Río, cruzando por el centro de Querétaro. Entonces eso es lo que nos permite hacer los estudios de demanda y lo que estamos licitando a partir del día de hoy son los estudios de demanda con esas características en donde se usan registros administrativos, cuántas personas hoy hacen esos viajes en autobús, por ejemplo, cuántos los hacen en avión, cuántos los hacen en coche. Y adicionalmente se hacen levantamientos de encuestas. Si usted tuviera la alternativa de un tren que hiciera el recorrido en este tiempo, ¿preferiría usar el autobús o usar el tren? Entonces eso nos permite ir dimensionando cuántas personas se requieren. Y también parte del equipo de la agencia tiene experiencia justamente en sistemas de transporte público, en la localización de estaciones y en el diseño de las estaciones tenemos un componente, digamos, en términos de diseño, que es la integración urbana e integración con transporte público. Entonces está considerado, y hay variación, hay ciudades y zonas donde tenemos que considerar que muchas personas pueden llegar a la estación, por ejemplo, en coche. Pero también hay otras donde es muy evidente que la conexión sustantiva es con transporte público. Por darles un ejemplo, en el servicio a Pachuca tenemos una estación que es en Telles, que es también donde está la terminal del Tuzobús. Entonces, si estamos teniendo una estación terminal en Pachuca lo más cerca del centro posible, pero también una en Telles que te conecta al inicio del recorrido del Tuzobús, que a muchísima gente le va a dar el servicio, no hasta el centro, pero en toda la zona metropolitana de Pachuca. Pero tendría capacidad, por ejemplo, en esto, Buenavista, para toda esta conexión, porque sería la conexión de la Ciudad de México para los estados, ahí cómo se podría hacer. En el caso de Buenavista, para la propia estación, estamos considerando en el proyecto una ampliación de andenes para justamente dar todo el servicio y también estamos revisando la conectividad que da la propia ciudad para mejorar esa conectividad. Conforme se vayan consolidando los servicios y creciendo la red, también pues hará la evaluación de qué se requiere adicionalmente. ¿Y los trenes se harían en México? ¿Perdón? Los trenes que se necesiten, ¿se harían en México? ¿Se promovería que se construyeran en México? Sí, está considerado que tengan integración nacional los trenes en su fabricación.
Bueno, recuerden que en el periodo del presidente López Obrador hubo varios proyectos que generaron, pues con visión de futuro para el país, pero además generaron muchos empleos y desarrollo. El Tren Maya, el interoceánico, la refinería Dos Bocas, el AIFA y después el desarrollo de distintas carreteras, obras de agua, y eso se refleja en estos censos. Ahora, ¿qué estamos planteando nosotros? Pues, número uno, los trenes de pasajeros. Por cierto, que preguntaba si va a ser tren de carga. En este caso no, en este caso solamente es tren de pasajeros porque va a la vía del tren de carga que ya existe. Entonces es solamente para trenes de pasajeros. Entonces tenemos los trenes de pasajeros, México-Nuevo Laredo, México-Nogales, se está haciendo el tren de carga del Tren Maya, el interoceánico se está terminando. Entonces una gran obra estratégica de desarrollo para el país pues son los trenes de pasajeros y el tren de carga en el Tren Maya y el interoceánico y todos sus polos de bienestar y los puertos vinculados. Segundo, los puertos, que ya presentamos aquí, que es una inversión muy importante pública y también privada. Tercero, carreteras. Este año estamos invirtiendo 35,000, son 35,000, ¿verdad? Millones de pesos. 35,000 millones de pesos, tanto en repavimentación y mejora de las carreteras como en nuevas carreteras o ampliación de carreteras. En agua estamos invirtiendo otros 35,000 millones de pesos. Entonces son las obras más importantes. Además, los 26,000 megawatts de generación eléctrica por parte de Comisión Federal de Electricidad. Entonces son obras muy importantes. Y por otro lado, las viviendas, más de 1 millón de viviendas durante el sexenio, que inician ya con el impulso al empleo y que en unos meses se va a ver potenciado todavía mucho más. Muchas gracias, presidenta. En este sentido, también preguntarle qué mecanismos se contemplan para equilibrar la participación del Ejército con la inclusión del sector privado, especialmente en el pues de las pequeñas y medianas constructoras, a fin de garantizar pues un desarrollo más amplio, transparente y competitivo del sector. Bueno, no tiene que ver con la participación de ingenieros militares y la defensa. Incluso ellos pues contratan trabajadores y también pequeñas empresas si es necesario para el desarrollo. Entonces hay una cadena en la construcción y en este caso una parte la construye ingenieros militares y otra parte la van a construir empresas privadas que ganen las licitaciones. Como ya lo hemos mencionado en otras ocasiones, estamos participando en el esfuerzo de construir casi 4,000 kilómetros de vías férreas hacia el norte del país, emprendido durante la presente administración. Sedena participa de manera coordinada con las dependencias que ya vieron en el proyecto de construcción de estas vías férreas. Actualmente estamos construyendo ya la vía férrea de Ciudad de México a Pachuca y de Ciudad de México a Querétaro. Ya son tramos en construcción y estamos terminando de entregar la ingeniería básica para que la SICT pueda llevar a cabo los procesos de licitación que ya hicieron referencia. La siguiente, por favor. Por lo que se refiere al tramo a la vía férrea de la Ciudad de México a Pachuca, estamos trabajando sobre el derecho de vía existente. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Y estamos explotando bancos, retirando materiales, conformando terraplenes, abriendo cajas para las nuevas plataformas de vía que corren paralelas en la generalidad a la vía férrea de carga, porque lo que estamos haciendo son vías de pasajeros, excavando, habilitando, armando y colando cimentaciones para los viaductos elevados. Ya los empezamos, ya estamos saliendo con los viaductos que salen desde Jaltocan, en las proximidades del aeropuerto Felipe Ángeles, hacia Tizayuca. Realizamos topografía y trazo de los nuevos polígonos. Ya tenemos el trazo, ahora ya estamos viendo dónde se ubican en coordinación con la parte operativa de los estudios, dónde irán los talleres, las cocheras, las subestaciones eléctricas que energizan los sistemas de catenaria y están ubicadas sobre todo en el Parque Industrial de Platas y en la ciudad de Pachuca. De forma permanente y por procedimiento seguimos con nuestros censos forestales y con el rescate de flora y fauna a lo largo de toda la ruta del tren.
Hemos concluido con nuestros compañeros del INAH la prospección arqueológica. Se registraron 7 áreas que ellos continuarán explotando y nosotros tenemos área de construcción. En este frente, en este tramo ya tenemos 6,000 empleos directos trabajando. La siguiente, por favor. Por lo que se refiere a la vía férrea de la Ciudad de México a Querétaro, hablamos de 226 kilómetros de vía doble para pasajeros. Estamos trabajando sobre el derecho de vía existente. También estamos abriendo nuevos frentes sobre los derechos de vía que hacen falta. ¿Y por qué hacen falta? Porque llevamos un tren de pasajeros que tiene unas características distintas de velocidad. Y cuando eso sucede, cuando el tren de carga empieza en un trazo sinuoso, nos tenemos que salir de esa ruta para que podamos mantener mejores velocidades de diseño para llegar más pronto. Eso nos requiere hacer curvas verticales y horizontales más suaves y eso pues representa tener nuevo terreno para construir. Tan pronto se va liberando ese terreno, vamos habiendo más frentes de construcción. Ahorita, por lo pronto, tenemos espacio suficiente para seguir conformando terraplenes para obras de desvío, los caminos logísticos para llevar de las minas hacia los frentes de construcción. Y estamos ampliando, donde ya es posible, la vía de carga, la plataforma de la vía de carga hacia el espacio para poder tender la vía de pasajeros. Estamos igualmente haciendo exploraciones de ingeniería de detalle para determinar la infraestructura ferroviaria de estaciones, paraderos, bases de mantenimiento, cocheres y talleres. Hemos hecho levantamientos topográficos sobre vía, estructuras existentes, reconocimientos terrestres, topografía de detalle, para hacer la 6ª optimización del trazo. ¿Qué significa? Que hemos estado optimizando, de manera de ¿qué buscamos? Hacerlo con menos recursos, más rápido, impactar menos en la infraestructura existente, hacer menos obras adicionales que nos generen menos tiempo y menor costo. De igual forma, aquí seguimos trabajando en los censos forestales y en rescate de la flora y la fauna. Tenemos un 99% de avance de prospección arqueológica con nuestros compañeros del INAH. Para que ellos hagan su registro y delimiten sus áreas y nosotros podamos seguir trabajando sobre el derecho de vía donde podemos realizar actividades. Aquí ya tenemos 5,000 empleos. Conforme se va logrando más espacio, más territorio estratégico para construir, vamos incrementando los trabajos. La siguiente, por favor. Por lo que se refiere a la ingeniería básica, que es la que hemos referido que es muy necesaria para ir a los procesos de licitación, para que las constructoras hagan su proyecto ejecutivo en base a esos requerimientos. Llevamos en el trazo de Querétaro Irapuato ya un 93%. Entregamos, les voy a decir que falta del otro 7%. Ya se entregó a nuestros compañeros de la agencia ferroviaria la información de los estudios técnicos para iniciar con el proceso de licitación, como ya lo mencionó el maestro Ayús, de acuerdo a la estrategia de licitación de subdividir en segmentos este proyecto. Y el día 27 de julio concluimos los reconocimientos y la información exploratoria para salir de la estación en la ciudad de Irapuato, porque realmente quedábamos, el proyecto llegaba a México Irapuato, de estación a estación, pero no, tiene que salir de Irapuato, o sea, para el siguiente proyecto tenemos que dejar fuera de la ciudad. Esos pequeños kilómetros adentro de la ciudad son lo que hoy de manera coordinada estamos logrando pues para la siguiente fase que viene a continuación. La siguiente, por favor. De igual manera, en este tramo Saltillo-Nuevo Laredo, que es de los más largos, de casi 400 kilómetros, ya tenemos un 97%. Prácticamente ya la ingeniería básica está terminada, salvo detalles. Se entregaron a nuestros compañeros de la agencia ferroviaria la información de los estudios técnicos para su proceso de licitación, conforme a la estrategia que ya mencionó el maestro, de realizarlo en 4 segmentos. Estamos trabajando ya únicamente en la integración de los estudios RAMS. Eso de estudios RAMS es una buena práctica internacional que en ingeniería ferroviaria se refiere a realizar estudios de gestión y evaluación de la confiabilidad, mantenibilidad, disponibilidad y seguridad de la vía férrea desde el proyecto, construcción y puesta en operación. Estamos terminando con ello y como ya lo mencionó el maestro Layuz, ya le estamos dando profundidad al proyecto. Ya iniciamos de manera coordinada la ingeniería básica de los futuros tramos para estar listos con el calendario presupuestal del próximo año, donde se disponga que se inicien los trabajos de construcción
tener ingeniería básica de más de 1.350 kilómetros de vía férrea para los segmentos Irapuato-Guadalajara, Querétaro-San Luis, San Luis Potosí-Saltillo y Mazatlán-Mochis. Estaremos listos con esta ingeniería básica para poder empezar en enero próximo. Les vamos a platicar cómo son los trenes. Un poco nada más para recordar cuáles son las características del servicio de los trenes, del diseño de los proyectos que se está haciendo. Son vías dedicadas aprovechando el derecho de vía existente, es decir, se están construyendo nuevas vías pegados a las vías de carga existentes. Tenemos en diseño velocidades máximas de 160 a 200 kilómetros por hora, dependiendo de los tramos. En el caso del tren Ciudad de México-Pachuca es una tracción eléctrica, en el caso del resto de la red es diésel eléctrico. Tenemos estaciones principales y secundarias, dependiendo de la demanda y el tamaño de las poblaciones, y tendremos en servicio, y estamos ya empezando a diseñar las características de operación del servicio, servicios regionales que conectan ciudades, digamos, intermedias entre sí y, sobre todo, servicios interurbanos que conectan ciudades más grandes. La que sigue, por favor. Para recordar, ahorita ya estamos en el proceso, en la fase de construcción de 4 tramos, Ciudad de México-Pachuca, Ciudad de México-Querétaro, que está la construcción a cargo del Agrupamiento de Ingenieros Felipe Ángeles, y ahorita lo va a presentar el general Vallejo. Estamos en proceso de licitación en Querétaro, Irapuato y Saltillo, Nuevo Laredo, desde la SICT y la Agencia Reguladora de Transporte Ferroviario. Pero también estamos ahora anunciando que ya estamos iniciando los estudios de los tramos Irapuato-Guadalajara, Querétaro, San Luis Potosí, Saltillo y Mazatlán, Los Mochis. Como saben, esto hemos presentado antes de cuáles son las fases, sin embargo, hoy ya estamos diciendo estos son los estudios que se requieren hacer para en su momento iniciar las obras en estos tramos. La que sigue, por favor. ¿Cómo está la división de responsabilidades y cómo lo estamos trabajando? Como ya lo saben, la defensa está a cargo de la obra del tramo AIFA-Pachuca, Ciudad de México-Querétaro y por supuesto la ingeniería básica con la que nos han estado ayudando. En este momento en las licitaciones tenemos ya planeado iniciar obra, porque estamos ya en el proceso de licitación y ahorita daré detalles de las fechas, de Querétaro a Irapuato en agosto, de Saltillo, Monterrey y Nuevo Laredo en agosto también ya tener los primeros tramos en obra. Estamos en el proceso de licitación de los trenes eléctricos para salir a licitar ahora en agosto, ya para fallar ahora en agosto, y salir a licitar los trenes que son para el resto de la red en agosto y tener el fallo en octubre. La que sigue, por favor. Cada uno de los tramos se dividió en segmentos. Estos segmentos han tenido ya distintos procesos de licitación. En el caso de Querétaro a Paseo del Grande, iniciamos desde mayo la preconvocatoria y tendremos el fallo ya el 18 de agosto. Es decir, este es un proceso que ya va bastante avanzado, ya hubo juntas de aclaraciones con las empresas, etcétera. El siguiente tramo es a Paseo del Grande Irapuato, desde aquí hasta acá, son alrededor de 70 kilómetros. Tenemos hoy la publicación de la convocatoria para tener el fallo el 6 de octubre y estamos también ya para agosto planeando la preconvocatoria, lo que tiene que ver con las estaciones. ¿La que sigue? En el caso de Saltillo, Nuevo Laredo, también, como saben, iniciamos el proceso de licitación en mayo y tendremos el fallo 18 de agosto en el primer tramo, que es de Unión San Javier, Arroyo El Sauz, que es al norte de Monterrey, hacia Nuevo Laredo. Después tenemos Saltillo Santa Catarina, que ya se publicó la preconvocatoria y tendremos el fallo el 18 de septiembre. Ese es el que va básicamente desde Derramadero hasta la entrada de la zona metropolitana de Monterrey, después de García en Santa Catarina. Y estamos por sacar el día de mañana la preconvocatoria de la parte norte de este tramo que va desde El Sauz hasta ya Nuevo Laredo, para tener el fallo el 3 de octubre. La que sigue, por favor. En el caso de la licitación de los trenes, esta es la primera flota de trenes que se está licitando. Son 15 trenes para complementar el servicio desde la Ciudad de México hasta Pachuca. ¿Por qué digo complementar? Porque tenemos un servicio que va de Ciudad de México a Lechería
y el servicio de lechería Alive. Los 15 trenes nos permiten completar la flota para llegar hasta Pachuca. Tenemos calculado que estaremos atendiendo alrededor de 100,000 pasajeros adicionales. Son trenes donde caben poco más de 700 personas con una velocidad máxima de 130 kilómetros por hora, que es la velocidad máxima de diseño, lo tenemos entre 120 y 130 kilómetros por hora en este caso. Accesibilidad universal, la longitud del tren es más o menos de 100 metros, pero son trenes que son acoplables. En caso de que tengamos momentos de demanda muy alta, puedes tener 2 trenes juntos y se mueven como un solo tren, por supuesto con los servicios de información y comunicación al pasajero. De cierta forma son trenes parecidos, tanto las características del vehículo al tren que opera hoy en el Insurgente, en México-Toluca, pero también con características como las del suburbano. Entonces, digamos, considera esas 2 cosas porque tendremos también trenes del México-Toluca operando ahí. Publicación del proyecto de convocatoria fue el 25 de junio, la publicación de convocatoria el 10 de julio y tendremos ya en agosto el fallo de esto. Estamos todavía cerrando las juntas de aclaraciones. La que sigue, por favor. En el caso de la licitación de los siguientes trenes, para atender la demanda en estos tramos que ustedes saben, cuando presentamos el proyecto donde están las fases de implementación, se consideró empezar por aquellos tramos que sabemos o que en un estudio preliminar sabíamos que tenían más demanda sustantiva. Esa demanda sustantiva se requiere atender con alrededor de 47 trenes que pueden tener 2 tipos de configuraciones. Unos trenes más cortos de 300 pasajeros y unos trenes más largos de 600 pasajeros. Esto dependerá justamente de si son servicios regionales o son servicios interurbanos. Podemos tener momentos de alta demanda donde tal vez quieres tener mayor frecuencia, es decir, trenes que salgan más seguido, o momentos donde lo que quieres es acumular el máximo número de pasajeros, ya sea porque en el origen y el destino no vas a tener muchas paradas, pero quieres llevar un tren completamente cargado. Las características de los trenes son más o menos, son muy parecidas a los trenes que ya tenemos, tanto en el Tren Maya como los que ya describía yo ahorita, igual con una longitud aproximada de 100 metros, pero que sean acoplables en caso de los trenes más largos. La publicación del proyecto de convocatoria la haremos ahora en el mes de agosto, igual que la convocatoria, para poder tener el fallo en octubre de este mismo año. La que sigue, por favor. Las rutas de los trenes de construcción. Esto es un poco, es para explicar por qué tenemos este tipo de configuraciones de trenes. Tenemos recorridos más largos que ya tenemos identificados en los estudios de demanda que se hicieron en estos trayectos. Los estudios de demanda los hicimos ya desde hace unos meses, recordarán que lo anunciamos. Ciudad de México, Querétaro, Querétaro-Irapuato, Ciudad de México-Irapuato, Saltillo-Nuevo Laredo, Monterrey-Nuevo Laredo y Saltillo-Monterrey son los servicios que llamamos interurbanos. Son grandes ciudades que tienen conexiones entre sí que son cotidianas, que pueden ser relaciones económicas, algunas incluso de turismo, pero que conectan las ciudades más grandes. Sin embargo, esos estudios de demanda nos permitieron detectar que hay servicios más cortos que tal vez no son absolutamente evidentes cuando uno lo ve solo desde la Ciudad de México, probablemente son muy evidentes para la gente que vive, por ejemplo, en el Bajío, de la conexión cotidiana que hay entre personas que viven o trabajan en San Juan del Río y Celaya, entre Celaya e Irapuato, de Ramadero y Ramos Arizpe, es decir, toda la zona industrial y metropolitana de Saltillo, o García y Escobedo, que es propiamente la zona metropolitana de Monterrey. La que sigue, por favor. ¿Cuáles son las fases que entran en estudios en este momento? Querétaro, San Luis Potosí, Saltillo. Esto es lo que decía la presidenta, que nos permite ya tener el trazo completo desde la Ciudad de México hasta Nuevo Laredo, del lado del Golfo de México. Y también estamos empezando los estudios de Irapuato a Guadalajara, lo cual nos permite, digamos, cerrar la conexión del Bajío, y Mazatlán-Los Mochis, que es el tramo en el Pacífico que detectamos en los estudios preliminares, que tenía una demanda sustantiva por sí mismo. Para este trabajo, la defensa, igual que en los tramos anteriores, iniciará con ingeniería básica y estudios ambientales de algunos de estos tramos, y a cargo de la SICT y la agencia estaremos también haciendo estudios ambientales, estudios de demanda, de impacto social y urbano y análisis económicos. Estos estudios de demanda, de hecho, se publica hoy la convocatoria de la licitación y tendremos igual el fallo y los inicios a inicios de septiembre. La que sigue, por favor. Es muy importante nada más recordar que este trabajo no lo hacemos solos desde la agencia, es un trabajo conjunto con la Secretaría de Defensa, con la Secretaría de Hacienda, SEDATU, Medio Ambiente, Conagua, Bienestar, INA, INPI, CONAMP, gobiernos estatales y municipales. Se trabaja cotidianamente, son grupos de trabajo que están activos todos los días para ir resolviendo todos los temas que requieren estos proyectos de infraestructura. Muchas gracias. Gracias, Andrés.